Visions of València és un recull de 62 fotografies que ha fet Andrés Mínguez. Este fotògraf valencià ha carregat en la responsabilitat de modificar la visió que tenien alguns nord-americans de la nostra terra. Hem reconstruït amb ell el retrat que ha fet de València. La exposición Visions of Valencia partió de Rodney Ovien, que es el conservador, el responsable cultural de la Universidad de Worcester. Es una universidad del entorno del área metropolitana de Boston. Él pensaba que Valencia era una ciudad, una capital europea, y sin embargo no era suficientemente conocida en Estados Unidos como lo eran Madrid y Barcelona. Y él quería difundirla entre Estados Unidos. Este va ser el motiu pel qual Rondi li va encomanar a Andrés que fotografiara fins al més mínim detall de la ciutat de València. 62 fotografies que es podran veure a Boston fins al pròxim 15 de gener. Quina imatge tenien els americans de la ciutat de València? Valencia era una desconocida en Boston. La mayoría de los americanos, cuando me preguntaban acerca de España, pensaban que nosotros íbamos por la calle con sombreros de ala ancha, que íbamos todos los domingos a corridas de toros y que no teníamos bebidas de soda. Per esborrar esta imatge que tenien els americans, Andrés va dissenyar un itinerari per la ciutat de València, un itinerari que ara reviu amb Estrafalarium. La ciudad de las artes y las ciencias es la Valencia moderna. Es el emblema de la Valencia del siglo XXI y cualquier rincón tiene una belleza extraordinaria. Las fórmulas, los colores, la manera en cómo la luz se refleja en cada superficie, transmiten esa energía, esa vitalidad que tiene la forma de vivir y la ciudad de Valencia. Una de las cosas que más le llama la atención a los americanos de Valencia es la fusión que tenemos nosotros de tradición y modernidad. Todo el barrio del Carmen, las Torres de Serrano, y eso fusionarlo con todos los edificios modernos que se han hecho en los últimos años en Valencia. En Estados Unidos todo es nuevo y se rinde culto a la modernidad. Pero es una de las cosas que más le llama la atención, es todo este patrimonio cultural histórico que tenemos en la ciudad. Para la exposición de fotos tomé alrededor de 2000 fotografías. Y muchas de las fotos son tópicos, son imágenes que nosotros tenemos muy vistas y que para nosotros pues, resultan vulgares o demasiado evidentes, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la selección la hizo una persona que, aunque es americana, está enamorada de la ciudad de Valencia y que él ha escogido las imágenes que dan la mejor imagen de Valencia. La fotografía que yo hago intenta ser evocadora, sugerente. Intenta transportar a la persona que la ve al lugar en el que estoy yo. Y yo intento captar la belleza de un momento de luz, de un instante de una pareja que pasea, un rincón de la ciudad que en ese momento del día tiene una magia especial. Y a mí me gusta que la persona que vea esa imagen se sienta transportada a ese lugar y se sienta partícipe de la belleza que yo estoy disfrutando. Un edificio en sí tiene belleza. Puedes jugar con las luces, puedes jugar con los volúmenes, puedes jugar con los detalles, pero lo que le da interés y lo que le da fuerza a la imagen es el meter en ella a las personas. Unas personas en las que hagan lo que simplemente están haciendo. La persona jugando con las formas le da una fuerza y le da una visión, una perspectiva completamente diferente al edificio. Ha canviat la imatge que tenien de nosaltres? La imagen que tienen de Valencia en este momento, después de ver las fotos en Boston, es distinta. Por un lado envidian nuestro clima, eso condiciona nuestra manera de ser y de vivir, nuestra manera de disfrutar de la ciudad. Y por otro lado han descubierto una Valencia dinámica, vibrante, con una economía desahogada, comparable a la suya.